siguiendo sus huellas. Qué maravilloso es cuando puedo decir, yo fui testigo de la obra de Dios en mi vida y voy a dar un testimonio de esa enseñanza, de lo que Dios quiere que yo predique. Y hoy tenemos a un siervo que dijo, Señor, yo quiero enderezar mis caminos y yo quiero ser un ejemplo. Yo quiero decir, esta fue mi vida, pero al día de hoy yo quiero seguirte todo para poder esperar en ti. Porque ese es el tema de hoy. El tema de hoy, estoy preparado, si el Señor nos llama, si el Señor toca mi puerta. Ezequiel Méndez se hace presente en nosotros, acá en Siguiendo sus Huellas, y tiene un maravilloso testimonio. Muy bien. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. De verdad estamos súper complacidos de poderte tener aquí. Sabemos que ha sido un día un poco ajetreado para ti, muy difícil. Pero papá Dios quiso que tú estuvieras aquí. Ezequiel, tu historia tiene muchos elementos y muchas etapas. Queremos comenzar conociendo cómo fue tu experiencia espiritual durante tu juventud, o sea, tus primeros encuentros con papá Dios, cómo fue ese encuentro. Bueno, primeramente yo era un joven muy curioso y a mí me llamaba mucho la atención porque la gente, sobre todo un elemento de por qué la gente lloraba en los retiros, en los momentos de oración. Yo no sentía eso, yo veía que la gente lloraba y yo decía, no entiendo, yo quiero sentir. Exacto, sí, porque mi familia siempre me llevó a la iglesia, yo crecí en la iglesia, fui monaguillo en la iglesia y bueno, así me fui vinculando en los retiros, en las actividades de la iglesia. Luego, cuando iba a los retiros, lo que más me impactaba era eso, y mi experiencia de Dios era eso, el sentir. Yo decía, ¿qué es lo que la gente siente? ¿Por qué los muchachos lloran? Yo no siento nada. Y eso fue lo que me motivó inicialmente a buscar sentir de Dios. Curiosidad, exacto. ¿De dónde eres originario? De aquí de la capital. Nací en Herrera, pero he vivido en diferentes lugares del país. ¿Vives ahora dónde? Estoy en San Pedro de Macorís, vivo actualmente. Hace más o menos un año fijo, o sea, porque he estado por periodos, me voy y vuelvo. Lo pregunto es porque si han podido estar con nosotros durante los 2 años y algo de Siguiendo sus Huellas, Ezequiel estuvo con nuestro Alex Rodríguez. Sí, claro. Una experiencia muy bonita ese día. Una maravillosa experiencia. En los primeros programas que hicimos hace un poquito más de 2 años. Ezequiel, en algún momento, cuando esa curiosidad te llama y tú comienzas a asistir a retiros, a tratar de poner, a ver que el Señor te pusiera ese sentimiento, ¿tuviste algún llamado especial que tú dijeras, aquí como que hay algo? Bueno, más que todo, Dios me fue enamorando a mí a través de la música, sobre todo la música me atraía mucho y yo inicialmente lo que sentí fue eso, fue ese llamado a cantarle a Dios. Y pues no sabía tocar una guitarra, cogí una guitarra sin maestro ni nada, comencé a aprender, empecé a dirigir el coro y me fui viendo yo dentro de la parroquia como un líder, ¿verdad? O sea, motivando a otros y todo, y ese fue inicialmente como el llamado de Dios a servirle a través de la música y así lo hice por mucho tiempo. Pero sí sabemos que estuviste en una experiencia de una congregación específicamente, cuéntanos un poco de eso. Sí, a raíz de ese amor que Dios fue colocando en mí a través de la música, que cuando cantaba yo sentía empecé a sentir ese amor y fue por medio de la música, ¿no? Entonces yo conocí una comunidad religiosa, Asociación de la Inmaculada Concepción, y como quería profundizar más en la oración, quería profundizar más en ese sentir de Dios, decidí entrar a esa experiencia, a formar parte de esa experiencia. Me brindaron, iba los fines de semana y me quedaba con ellos, con los hermanos y crecí bastante en ese tiempo. Pero tenías tu vida normal, simultáneamente con... Sí, estaba terminando la escuela, iba los fines de semana, teníamos espacios de oración, de meditación, de formación y fue un tiempo de mucho crecimiento. Pero tú sabes que, Vivian, yo veo a un joven que se formó, que tiene un amor por el Señor, tiene creencias religiosas bien marcadas. En un momento determinado a través de la música y asistiendo a una congregación. Con dones, pero Ezequiel, nosotros también nos enteramos de que tú tuviste una situación de dejar todo eso. Sí. El mundo le llamó y le brindó todo lo que el mundo brinda. Sí, curiosamente, precisamente por la música, entré a un concurso, gané ese concurso, un reality de estos que hacen, estuve 3 meses en televisión,
por lo cual mucha gente ya me reconocía, la música me fue como música popular. Se abrieron muchas propuestas de grabar discos, de que mira, mucha gente empezó a ver en mí posibilidades, que tú puedes grabar esto, que bachata, que merengue, que entonces que la imagen. O sea, y me dejé envolver por todo ese mundo, me fui alejando mucho de la gracia de Dios, dejé de ir a misa, o sea, abandoné totalmente la fe y me dediqué a centrarme en mi carisma, en la música, pero quizás no tanto como inicialmente Dios me había llamado. Fíjate que En ese interesante. carisma, discúlpame, que Dios te regaló para alabarle y Para llevar su alabar. palabra. Exacto. Fíjate qué interesante, si hacemos una relación, estamos en Cuaresma, a Jesús le presentaron las cosas que daba el mundo, o sea, el enemigo en un momento determinado, o sea, todos nosotros en un momento determinado tenemos esa oportunidad de decir por aquí o por aquí. Claro. Y muchas veces es tan atractivo que uno dice, óyeme, es que no me va a hacer daño, al contrario, o sea, puedo hacerme de dinero, puedo ayudar a los que necesitan. Exacto. Y definitivamente Jesús en su momento, obviamente, el Hijo de Dios, no cayó en la trampa del enemigo, pero nosotros humanamente siempre terminamos cayendo, somos claro. débiles. Sí. Entonces yo me sumergí mucho en esto y la música empezó a ser parte de mi vida. Estuve presentándome en varios lugares, diferentes tarimas, pero siempre era distinta la sensación de plenitud a cuando yo cantaba una misa sencilla con 3 personas, a lo que sentí en aquel momento en una tarima frente a mucha gente, o salir Todo por el mundo televisión aplaudiendo ese cantando, exacto, era un aplauso para mí. Sin embargo, allí en la misa nadie me aplaudía y la plenitud que yo sentía era, o sea, comparado con eso no era nada, porque los aplausos comparados con la gracia que Dios me daba en el momento de cantar era muy distinto. ¿Qué tan fácil, Ezequiel, es yo dejar los caminos del Señor por dejarme envolver con estos atractivos del mundo? Bueno, cuando uno precisamente, yo pienso que el demonio es muy astuto en ese sentido, porque inicialmente yo pensé en eso, dije, bueno, yo puedo conseguir dinero, puedo ayudar a mi mamá, puedo ayudar a mucha gente, puedo, si me hago famoso en un momento determinado, pensar en una institución y todo eso, y se presentan como aparentes objetivos buenos, pero a mí me enseñaron siempre en la comunidad, hay que aprender a distinguir entre lo bueno y lo santo, y aprender a elegir entre eso, porque hay cosas buenas, hay obras buenas y hay obras santas. Entonces, de esa forma, muchas veces con cosas aparentemente buenas puede uno perderse fácilmente, como me pasó a mí. O sea que alguien te estaba dando unos pretextos por ahí, pero tú puedes lograr tal cosa. O sea, señores, no estamos hablando que eso hace 10 años, eso fue a mediados de 2010. Sí, exacto, el año pasado. A mediados ¿Y qué de 2010. sucede en enero del 2011? O sea, que nuevamente le da un giro total a tu vida. Bueno, en enero del 2011, ese día yo salí en la mañana, tenía una novia, esta persona me dice, ten cuidado, no sé por qué me dijo eso. Yo salí, vale volver a diciembre, yo en diciembre dije, bueno, gracias a la vida, ¿no? Porque no dije gracias a Dios, dije gracias a la vida, en un término muy filosófico. La vida me ha permitido conseguir todo lo que yo quería en el 2010, ahora en el 2011, ¿qué proyectos tengo? Mi música. Me tengo que dedicar a mi imagen, tengo que cambiar mi imagen, hice esos cambios, bueno, ahora que viene. Dos manos, y papá Dios. Exacto, era simplemente yo y mi vida. Bueno, ese año, ese día 11, salí en la mañana temprano, como siempre, a mi trabajo, primer día de trabajo, no quería llegar tarde, salí retrasado, iba en mi motor a una velocidad excesiva, supremamente rápido, y bueno, de repente me encuentro en un cruce de unas calles que tienen unas vías y eso, y veo que viene una persona de frente a mí con direccionales hacia la izquierda, un carro. En ese momento, como iba tan a prisa, no quería detenerme. Yo dije, no, yo tengo que llegar a mi trabajo. Bueno, resulta que entré a la derecha. Esta persona, no sé por qué, también decidió entrar a la derecha. Y nos impactamos de frente, de frente. En ese momento del choque, yo sentí que, o sea, yo en ese momento fue inmediato, no sé, unos instantes antes del accidente yo vi el carro, pero hubo algo como que me envolvió, o sea, fue como una sensación como si me cubrieran con un manto, con algo, o sea, totalmente cubierto de los pies a la cabeza, me sentía sobrecogido en ese instante y protegido, y no tenía miedo, pero luego siento un golpe muy fuerte en mi cabeza, un golpe, y en ese momento inicia una experiencia
que me marcó, que es lo que ha motivado que yo cambie de vida. En ese instante, cuando me golpeó la cabeza, me encuentro en un lugar que era oscuro. Lo puedo detallar así: era un lugar oscuro, era frío, era como si yo estuviera en el mar, en el fondo del mar, y yo viera el reflejo del sol, como se ve el sol a través desde el fondo del mar. Y yo estaba en ese lugar, mi vida pasó por mi mente, pero no como mucha gente relata escenas, sino fue como si todo, de un momento a otro, toda mi vida yo era consciente de mi vida, de mis acciones, de las buenas acciones, de las malas acciones, de cómo había sumado en mi proceso de salvación y cómo me había alejado de todo. Yo tenía una claridad. Lo que más me impactaba a mí era el sentir ese espacio que era como eterno. Y cuando me doy cuenta de que siento ese espacio que no es como yo percibo el tiempo normalmente, sino que es un sitio donde yo voy a estar eternamente, en ese momento entró en mí un terror, un miedo muy grande. Yo le dije: Señor, yo no estoy preparado, yo no he cumplido con la misión. O sea, eso también me pesó mucho, el sentir y saber que había vivido, que había estado en esta realidad y que mis días habían terminado y yo no había cumplido con la misión para la cual vine al mundo. Eso me pesó en el alma y empecé a orar, a decirle: Señor, no me dejes morir así, o sea, porque yo entendía que no estaba en mi cuerpo, yo era consciente de que había tenido un accidente, no estaba en mi cuerpo, era yo realmente, no era un sueño, era real ese lugar, era real esa situación. Y empiezo a decirle: Señor, no me dejes morir, sálvame por favor, yo no quiero, o sea, dame una oportunidad, sálvame. Y empiezo a orar, pero resulta que yo escuchaba mi voz, sin embargo no estaba pronunciando, o sea, yo me veía quieto, con mis labios cerrados, pero era una forma, empecé a gritar de esa manera: por favor, sálvame, por favor, Señor. En ese momento escucho una voz, no desde fuera, sino desde dentro de mí, una voz que me habló, que yo la escuchaba con todo mi ser. Es una voz, no sé cómo explicarlo, es una voz como si me hablara y todo mi ser yo lo retumbara por dentro. ¿Alguna vez habías escuchado algo así antes? No, nunca. ¿Habías escuchado a alguien que había tenido una experiencia similar? Sí, había escuchado de una experiencia, pero muy distinta a esta. Sin embargo, me impactó mucho el hecho de que esa voz en ese momento era tan fuerte, era una voz tan potente, pero a la vez era dulce, era agradable a Algo mí. que salía de ti. Exacto. Te dio paz. Exacto. En ese momento esa voz me dijo: hasta ahora has caminado de la forma incorrecta. A partir de ahora, haz lo que tienes que hacer. Y en ese momento abrí los ojos y estaba tirado mirando el cielo azul, las nubes blancas. Todo empecé a escuchar el ruido de la gente, el murmullo de todo. Y bueno, una paz increíble, tanto que me sentía capaz de amar. Fui a consolar a la persona con la cual había tenido el accidente, le dije: tranquila, estoy vivo. Ella dijo: es que yo pensé que te habías muerto. La gente, todos los curiosos que estaban ahí no lo creían. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Dios me salvó en el cuerpo físicamente, porque no tenía absolutamente ni un rasguño, a excepción de un golpe muy leve que me di en la cabeza, que fue el que sentí, pero no había sangre, no había heridas en mí, no fue una tragedia como accidentes menos leves y la gente muere. Sí. Dios me salvó físicamente y me salvó en el alma, en ese estado en el cual yo estaba, que no puedo decir con palabras era esto o aquello, solamente era un estado y era real y no era un sueño, yo lo viví. Y hoy tenemos soy testigo de esa gracia de Dios en que te salvó física y espiritualmente, Ezequiel. Sí. Ezequiel, esa voz que te dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿tú tienes conciencia de lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? A partir de eso empecé a reflexionar sobre mi vida y replantear muchos puntos. Y bueno, el Señor antes había colocado en mí un llamado, porque